Vamos a hablar esta noche de Miguel Hidalgo, acerca lo que vamos a contar, cuando ustedes lo dispongan, es acerca de uno de los personajes centrales de la independencia de México. Se llamaba en realidad Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla. Si usted quiere, sigo con la lista de apellidos: Galiaga, Mandarte y Villaseñor, pero esto ya por parte de la mamá, ¿no? Hidalgo nació en Guanajuato en 1753. Era hijo del administrador de una hacienda, don Cristóbal Hidalgo y Costilla, y lo anotaron en un colegio, el Colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en lo que hoy es Morelia, en la provincia de Michoacán. Miguel Hidalgo pasó muchos años en ese colegio. Primero aprendió, después enseñó, ¿no? A los 17 años ya era maestro en filosofía y teología, por lo que entre sus amigos se ganó el apodo del Zorro, sin que yo sinceramente sepa entender por qué. Me cuesta creer que los conocimientos filosóficos y teológicos lo indemnicen a uno con el remoquete de El Zorro. La crónica dice que tenía una enorme astucia en juegos intelectuales, lo cual sí, ya me acerca más a ese apodo. El que es astuto en juegos intelectuales, tal como el desconfío, bueno, enseguida se gana el apodo de El Zorro. Hablaba 7 idiomas, entre ellos 3 lenguas indígenas: el otomí, el nahuatl y el purépecha. El francés, que no es una lengua indígena, le abrió sin embargo la puerta para enterarse bien de todo lo que pasaba en Francia con la Revolución. El historiador Paco Taibo dice que este dato de los idiomas no es menor. El idioma es el mundo del contacto, de las relaciones, dice Paco, y de ese modo Hidalgo se conectó con el pensamiento revolucionario europeo. Revolucionario europeo es de las cosas más difíciles de decir y de hacer, pero también le permitió conectarse con la sociedad indígena empobrecida de su tiempo. Hidalgo dijo cosas como que la Biblia, esto es literal, la Biblia no debe ser estudiada de rodillas, porque hay que leerla con libertad de entendimiento. Siempre hizo una lectura crítica de la Biblia y explicaba que había allí figuras que le parecían, aunque extraordinarias, metafóricas. Quiere decir que al cura Hidalgo tampoco le simpatizaban las metáforas. Fue denunciado y se llegó a decir: ese tal Hidalgo no cree en los Reyes Magos. La Inquisición hizo allí sus primeras anotaciones. En 1792, echado de cargos institucionales, empezó a deambular. Lo acusaron de liberal, pero también de mujeriego. Y en su andar llegó a Dolores, donde se transformó por fin en cura de pueblo. Ahora bien, en 1810, en Querétaro, se gestó una conspiración contra los españoles, organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. También participaba, entre otros, el militar Ignacio Allende. Y Allende se encargó de convencer a Hidalgo de unirse a este movimiento, e Hidalgo aceptó. Pero la conspiración salió muy mal. Hubo infiltrados, apareció el ejército español, un desbande general. El general Allende rajó para Dolores, donde justamente estaba Hidalgo. Dice la crónica que Hidalgo estaba durmiendo, Allende lo despertó, y en una charla de madrugada ambos decidieron lanzarse a la lucha. Alrededor de las 5 de la mañana, Hidalgo, usando la campana de la parroquia de Dolores, convocó a la misa del pueblo y dio el famoso grito de Dolores, con lo que empezó formalmente la lucha por la independencia de México. Era el 16 de septiembre de 1810. ¿Qué se dijo en esa arenga, en aquel grito? Bueno, no se sabe con precisión. A lo largo de los años le fueron agregando frases, que convenían al que contaba acá la historia, ¿no?
El caso es que tomaron el pueblo de Dolores y ahí es cuando se produjo la transmutación de Hidalgo de cura de pueblo en dirigente de una revolución armada. Lo primero que hizo fue vaciar las cárceles. Decía que las leyes tenían encerrados a muchos, eran las leyes del enemigo, que castigaban al pobre. Con poco más de 6.000 soldados y voluntarios, Hidalgo, acompañado de Allende, Aldama, Abasolo, inició la lucha. En pocos días entró, sin ninguna resistencia, en Celaya, Salamanca y Acámbaro, donde fue proclamado como capitán general de los ejércitos sublevados. Allí donde pasaba repartía el maíz, expropió ganado de las haciendas españolas, digamos que fue levantando a los campesinos. A Totonilco entró al santuario local y arrancó un cuadro de la Virgen de Guadalupe y lo transformó en estandarte y bandera de su movimiento. Ustedes saben, la de Guadalupe es una Virgen morena. Bien, en fin. Poco más tarde, Hidalgo avanzó sobre Guanajuato. Allí intentó intimidar al alcalde, su viejo amigo, Juan Antonio Riaño, pero Riaño resistió, prefirió reunir al regimiento local para cuartelarse en la bodega más grande de toda la provincia, que era la Alhóndiga de Granaditas, donde también se congregaron miembros de las familias más acaudaladas, todos los macanudos. Hidalgo atacó el edificio. Después de más de 5 horas de combate, Riaño salió a luchar cuerpo a cuerpo y murió de un balazo. Y quedó tomada Guanajuato por la revolución. Taibo, el historiador, cuenta que una vez rendidas las autoridades españolas, los indígenas empezaron a bajarles los pantalones. Y Hidalgo les preguntó qué hacían. Los caudillos le contestaron que estaban queriendo ver dónde estaba la cola de esa gente, el rabo, quiero decir, claro, porque eran el mismísimo diablo. Hidalgo amenazó con llegar al Zócalo y tomar la capital. Eran ya 100.000 insurgentes, la mayoría indios y campesinos armados con piedras, palos, machetes. Hidalgo envió un mensaje al virrey Francisco Xavier Venegas pidiendo la rendición y el virrey rechazó. En ese punto no se sabe qué pasó, muchos historiadores se lo preguntan y consideran que fue la gran tragedia de Hidalgo. Sucede que decidió no marchar sobre la Ciudad de México. Dicen que lo detuvo la preocupación ante la posibilidad del caos, el saqueo generalizado y la muerte por decenas de miles. El ejército que tenía no era un ejército para enfrentar a las huestes de la capital y se retiró. Tras aquel misterioso retroceso, se inició una marcha hacia el norte que lo llevó a Guadalajara. Allí decretó la abolición de la esclavitud. Y por entonces existían solo 2 colonias que se habían rebelado contra la esclavitud. Haití, hemos contado aquí la historia de Toussaint Louverture, y ahora México, ¿no? Cerca de Guadalajara se produjo la batalla de Puente Calderón. Hidalgo perdió y huyó en desbandada. En una zona conocida como las Norias de Acatila de Baján, cerca de Coahuila, Hidalgo fue capturado y junto con otros insurgentes fue enviado a Chihuahua. El obispo de Durango ordenó el proceso para degradar a Hidalgo de su condición sacerdotal. De esta forma Hidalgo quedaría libre del fuero eclesiástico y podían las autoridades civiles ejecutarlo. Por lo tanto, Miguel Hidalgo tuvo 2 juicios, uno eclesiástico ante el Tribunal de la Inquisición y otro ante el Tribunal de Chihuahua, que lo condenó a muerte. Se probaron los delitos de herejía y apostasía, se lo consideró sedicioso, cismático, hereje. De acuerdo con la declaración del padre Hidalgo ante los jueces, confesó haber levantado el ejército, haber fabricado moneda en Zacatecas, haber construido cañones y armas, haber fabricado municiones, depuesto autoridades, en fin. También confesó tener una bella inclinación hacia la independencia. La sentencia de degradación sacerdotal fue expedida el 27 de julio de 1811. Le rasparon las manos y las yemas de los dedos con un cuchillo para quitarle la potestad
de consagrar y bendecir. Se le despojó del hábito y lo pelaron para que no tuviera la tonsura. Y ahora sí, como ya no era cura, lo podían fusilar. Ese día le dieron una cantidad menor de comida y él le dijo: no porque me vayan a matar tienen que reducirme la ración. Y exigió marchar a morir satisfecho. Pidió además que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda, como era usanza fusilar a quienes consideraban traidores, ¿no? Pidió que le dispararan a su mano derecha, que él puso sobre el corazón, al revés. Bueno, finalmente le dispararon, hubo necesidad de 2 descargas de fusilería y 2 tiros de gracia. Era el 30 de julio de 1811. El cuerpo de Miguel Hidalgo fue enterrado en el mismo sitio de la ejecución, mientras que el destino de la cabeza fue Guanajuato, ¿no? Para ser encerrada en una jaula, junto a las 3 cabezas de sus amigos revolucionarios, Allende, Aldama y Jiménez. Las cabezas fueron conservadas en sal para que aguantaran un peregrinaje por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara. Se trataba de que todos las vieran para que los potenciales revoltosos supieran lo que les esperaba. Meses después, las cabezas fueron colgadas cada una en su jaula en las 4 esquinas de la ya mentada alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Allí estuvieron 10 años. Del grito de Dolores a su muerte había pasado apenas un año. Pero algunas décadas después, Hidalgo empezó a ser para México el padre de la patria. Fue en 1823 cuando el Congreso decidió reparar las infamias infligidas por los españoles, reuniendo a todos los héroes de la independencia en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Se exhumaron los cuerpos del cuello para abajo, se descolgaron las cabezas, se armaron los esqueletos y todos fueron a dar con sus huesos a la nueva sepultura de honor. Hubo bastante improvisación en la recopilación de huesos y cierta precipitación en las identificaciones. Y es muy probable que al cura Hidalgo no le pusieran la cabeza que le correspondía. Tal y como escribió un cronista, están colocados en la más admirable y fraternal confusión. Estuvieron en la catedral y luego, y hasta hoy, en un monumento que se conoce como el Ángel de la Independencia. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Desde luego al cura Hidalgo, a nuestros amigos mexicanos, a mi querido Jaime Muñoz Vargas, que suele escucharnos, y vamos a ilustrar la charla con la muerte del ángel, que es una bella composición de Astor Piazzolla.